Saludos jóvenes, quiero compartir con ustedes este pequeño tema sobre lo que es el presupuesto de capital. En primer lugar, en la empresa se dan dos tipos de gastos, los que son los gastos de efectivo, que son gastos que son a corto plazo, que son gastos ordinarios, y el tema que ocupa en este caso el presupuesto de capital son los gastos de capital, que dice que son los gastos incurridos para adquirir o actualizar los activos productivos. En otras palabras, los gastos de capital son aquellos gastos grandes que tiene que hacer la empresa y que por lógica pues requiere un mayor valor de dinero sacrificado. Si ustedes ve aquí, estos gastos de capital incluyen edificios, equipos, vehículos y maquinaria, que como deben saber ustedes no son activos de bajo costo, sino que son activos de costo bastante elevado. Por eso nos menciona aquí que el propósito de un gasto de capital es aumentar la productividad de una empresa por más de un periodo contable. O sea, un gasto de capital no solamente lo utilizo un año, sino que un edificio, por ejemplo, según la ley, lo puedo utilizar hasta 40 años y mucho tiempo más. Em, Existen dos tipos de proyectos. Cuando vamos a ejecutar gastos de capital, se pueden dar dos proyectos, los proyectos independientes y los proyectos mutuamente excluyentes. Los proyectos independientes son aquellos flujos de efectivo que no se relacionan o son independientes unos de otros. Es decir, un proyecto independiente es cuando, por ejemplo, yo digo, tengo dos proyectos que ejecutar. Uno es ampliar la planta de producción y otro comprar una nueva flota de camiones. Entonces, los proyectos son independientes cuando yo puedo ejecutar los dos al mismo tiempo, o sea, ampliar la planta y comprar la nueva flota de camiones. O sea que este tipo de proyectos se da sobre todo cuando las empresas poseen fondos ilimitados. ¿Y qué significa eso de fondos ilimitados? Que la empresa cuenta con suficientes recursos, entonces se puede dar el lujo de invertir en varios proyectos a la vez. Por eso se le llaman proyectos independientes, porque si yo acepto uno, no quiere decir que con ese voy a rechazar el otro, o sea, puedo ejecutar los dos al mismo tiempo. Y ahora el otro tipo de proyectos son los proyectos mutuamente excluyentes. Analizando la palabra excluyente, excluir significa eliminar. Entonces dice que son aquellos que tienen la misma función y por lo tanto compiten entre sí. La aceptación de un proyecto o de un grupo de proyectos elimina todos los demás. Esto sería el caso, por ejemplo, que yo tengo dos opciones, o comprar una nueva planta o mandar a reparar la planta de producción que tenemos. Entonces, si yo opto por reparar la planta, automáticamente elimino el otro proyecto. O sea, el término excluyente significa que si yo acepto uno, obligatoriamente tengo que rechazar el otro proyecto, ¿verdad? Parte de la terminología básica que tenemos aquí es la inversión inicial. Como todos deben saber, cuando voy a iniciar un proyecto debo hacer una inversión y la inversión inicial es el dinero que yo tengo que invertir para poner en marcha un proyecto. No puedo hablar de un proyecto si no hablo de una inversión, ¿verdad? O sea, la cantidad de efectivo que yo debo erogar para que el proyecto entre en funcionamiento. Y hablamos de otro término que es el flujo positivo de efectivo, que es el dinero que genera una empresa a través de sus operaciones. Debemos saber y estar claro que si yo invierto en un proyecto es precisamente para obtener una rentabilidad. Entonces, los flujos de efectivo vienen a ser como los ingresos que me genera dicho proyecto al ponerlo en marcha. Y aquí tenemos el tema presupuesto de capital, que es el proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo. O sea, lo que yo les decía, los gastos de capital son gastos que la empresa hace y que no solamente se usan en un periodo contable, sino que a lo largo de varios periodos contables. Entonces, cuando se hace un presupuesto de capital, el administrador financiero utiliza ciertas técnicas. O sea, para saber si el proyecto realmente le va a generar una rentabilidad a la empresa, el administrador parte de varias técnicas para elaborar un presupuesto de capital, siendo las más estudiadas, las más importantes tres. Número uno, periodo de recuperación. Número dos, el VAN o el valor actual neto.
Y número 3, la tasa interna de retorno o rendimiento. Cuando nosotros hablamos del periodo de recuperación, es el tiempo, jóvenes, que la empresa tarda en recuperar la inversión. Lógico, usted debe saber que entre más rápido recupero la inversión, mejor es, ¿verdad? Por ejemplo, usted invirtió 500.000. Si esos 500.000 lo recupera en un año, ya del segundo año en adelante, todo lo que venga será ganancia. O sea, el periodo de recuperación es el tiempo en años o en meses, podría ser también, que yo necesito para poder recuperar una inversión. Y le vuelvo a decir que entre más rápido se recupere un proyecto o una inversión, más rentable va a ser para la empresa. Estas técnicas de presupuestación se basan en ciertos criterios. O sea, recordemos que hablamos de los proyectos excluyentes. Si acepto uno, rechazo el otro. Entonces, en este caso, tenemos los criterios de decisión y dice el número 1 que si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación aceptable de la empresa, se acepta el proyecto. Vaya, por ejemplo, imagínese que la empresa tiene establecido un periodo de 3 años. Dice la empresa, lo aceptable en esta empresa es que los proyectos se recuperen en 3 años, pero mi proyecto lo recupero en 2 años, significa que ese proyecto se debe aceptar. Dice, cuando el periodo de recuperación es menor, o sea, si yo lo recupero antes del plazo máximo que tiene la empresa, ese proyecto debe ser aceptado. Caso contrario, cuando el periodo de recuperación es mayor. Por ejemplo, si seguimos con el caso que yo les hablaba, el periodo de recuperación que tiene establecido la empresa es de 3 años y mi proyecto lo recupero en 5, lógicamente ese proyecto debe ser rechazado porque lo estoy recuperando en un plazo mayor al establecido por la empresa. Otra de las técnicas importantes en esto del presupuesto de capital es el valor actual neto. Este valor actual neto es un procedimiento financiero que permite calcular el valor presente. Recordemos que anteriormente hablábamos de los flujos de efectivo, o sea, la rentabilidad que me va a dar el proyecto en un plazo futuro. Es lógico pensar, Cipotes, que si hoy estoy iniciando un proyecto, las ganancias de ese proyecto las voy a ver en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace el valor actual neto? Calcula el valor presente, y cuando se habla de valor presente es que trae el dinero que voy a obtener en el futuro, lo trae a valorarlo en el momento actual, en el momento presente. O sea, nos trae una cantidad de dinero del futuro a su valor al presente, ¿verdad? Entonces, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos positivos de efectivo. Más adelante vamos a ver en el ejemplo práctico qué son esos flujos positivos de efectivo. Y este método del valor actual neto lo que hace es que todos estos flujos positivos de efectivo que se van a recibir en el futuro los trae al tiempo actual, al día de hoy, ¿verdad? O sea, ¿a cuánto equivale? Por ejemplo, 60.000 que voy a recibir en 2 años, ¿cuánto vale en el día de hoy? Recordemos que hay un tema importante en el campo de la finanza y es el valor temporal del dinero. O sea, no es lo mismo tener hoy 60.000 empiras que tener 60.000 dentro de 2 años para el caso. Y en cuanto a los criterios de decisión, me dice aquí que si el valor actual es mayor que cero, se acepta el proyecto. O sea, si el rendimiento que me va a dar el proyecto es arriba de cero, el proyecto se debe aceptar. Pero cuando el proyecto me genera un flujo menor que cero, significa que la empresa, al obtener un flujo menor que cero, lo que va a experimentar es una pérdida. Y ninguna empresa, jóvenes, va a invertir para perder. O sea, si yo invierto en un proyecto es porque quiero obtener una rentabilidad, o sea, un valor positivo. Entonces, si el valor actual es mayor que cero, se acepta, y si es menor que cero, se rechaza. Y la otra técnica de mucha importancia es la tasa interna de retorno, o también llamada tasa interna de rendimiento por sus siglas TIR. Y dice que es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión. Al igual que el método anterior, valor actual neto, lo que la tasa interna hace es generar a la empresa cuánto es la rentabilidad en términos porcentuales que va a obtener. Jóvenes, cuando se hace una inversión, se establece un costo de capital, o sea, una tasa de interés. Entonces, para
calcular la tasa interna de retorno, lo que yo hago es, aplicando una fórmula lógicamente, cuánto rendimiento me va a generar la inversión si yo la echo a andar. Y para ello debemos tener ciertos criterios. Tenemos nosotros un costo de capital o una tasa de interés. Si la tasa interna es mayor que ese costo, se acepta el proyecto. Imagínense que el proyecto tiene una tasa del 15%, un costo de capital o tasa de interés del 15%, y al calcular la tasa interna me da un 20%. Significa que la tasa es mayor que ese costo de capital, por lo tanto el proyecto se debe aceptar. Si el costo de capital de la empresa es el 15%, por ejemplo, y la tasa interna de rendimiento nos da un 12, un 10%, el proyecto se debe rechazar porque ni siquiera logramos cubrir el costo de capital de la empresa. Y para poder entenderlo, pues tenemos aquí un pequeño ejercicio de demostración. Es una empresa que está evaluando dos proyectos mutuamente excluyentes. Retomando el término excluyente, si acepto uno, por fuerza debo rechazar el otro. Y la empresa dice que posee un costo de capital del 15% y el periodo de recuperación promedio es de 3 años. Entonces tenemos dos proyectos aquí. El proyecto Oro, que requiere una inversión inicial de 580,000, y el proyecto Plata, que requiere una inversión inicial de 480,000. Y aquí podemos ver en esta parte las entradas o los flujos de efectivo. Significa que el proyecto Oro me va a generar rendimientos de 190,000. Si usted se fija, en los 4 años permanece la misma cuantía. En este caso se le llama anualidad. Cuando los valores son iguales se le llama anualidad. El proyecto Plata que observamos, en el año 1 me va a generar un rendimiento de 175,000. En el año 2, 180,000, año 3, 200,000 y año 4, 225,000. Entonces, como los flujos son distintos, a esto se le llama una serie combinada. Cuando son iguales, anualidad; cuando son distintos, serie combinada.